En 2002, en Richmond, Virginia, Rafael Medina, de 25 años, encuentra un diario mientras embala las pertenencias de su abuelo, Álvaro Medina, quien falleció recientemente de cáncer. Al abrir el diario, Rafael descubre relatos perturbadores de la experiencia de Álvaro durante la Segunda Guerra Mundial, revelando un terrible secreto que él mantuvo durante décadas. El descubrimiento. Estaba en la casa de mi abuelo, Álvaro, en Richmond, embalando sus cosas tras su fallecimiento. Él fue militar y luchó valientemente en la Segunda Guerra Mundial, enfrentando horrores que solo podía imaginar. Recientemente, libró otra batalla, esta vez contra el cáncer, pero la enfermedad finalmente venció, dejando un vacío profundo en nuestras vidas. La casa, antes llena de su espíritu indomable, ahora parecía un monumento silencioso a un hombre que enfrentó la vida con valentía. Decidí explorar el ático, un lugar que siempre me intrigó, pero que rara vez visitaba. Subí los peldaños de madera que crujían bajo mi peso, cada paso levantando pequeñas nubes de polvo. El ático era un mar de recuerdos, lleno de cajas antiguas, muebles cubiertos por sábanas descoloridas y objetos que testificaban el paso de los años. Mientras hurgaba el espacio, mis ojos se fijaron en una caja vieja y polvorienta, parcialmente escondida bajo una pila de cobijas viejas. La caja era de madera, con esquinas desgastadas por el tiempo y un candado oxidado que se abrió fácilmente al tocarlo. Levanté la tapa con cuidado, revelando un tesoro de artículos del pasado, fotografías amarillentas, medallas militares y cartas cuidadosamente atadas con una cinta descolorida. Entre esos objetos, algo se destacó, un diario de cuero, con la cubierta desgastada y los bordes de las páginas amarillentas por el tiempo. Lo tomé con manos temblorosas, sintiendo el peso de décadas de historias. Me senté en el suelo del ático, rodeado de memorias, y comencé a hojear el diario. La caligrafía de mi abuelo llenaba las páginas con una precisión meticulosa, cada línea revelando un fragmento de su vida. Las primeras palabras ya me habían atrapado, transportándome a un tiempo que solo conocía a través de historias esparcidas y libros de historia. A medida que leía, una sensación de reverencia y asombro se apoderó de mí. 26 de junio de 1944, Normandía, Francia. El diario comenzaba con detalles vívidos de la invasión del día de mi abuelo. Describía la escena con una claridad escalofriante, cada palabra pintando una imagen del caos y la violencia que dominaron ese día. Hablaba de las playas cubiertas de escombros, del sonido ensordecedor de las explosiones y del olor a pólvora mezclado con sal marina. Cuerpos caídos, amigos y enemigos, esparcidos por la arena, cada uno un recuerdo brutal de la realidad de la guerra. Mencionaba a sus compañeros de escuadrón con una mezcla de orgullo y tristeza. Estaba Pablo, el joven de ojos brillantes de Nueva York, siempre con una broma lista para aliviar la tensión. Jack, el veterano endurecido con cicatrices físicas y emocionales, cuyo mirada nunca abandonaba la línea del horizonte, siempre en alerta. Y Javier, el más joven del grupo, que llevaba una foto arrugada de su novia en el bolsillo del pecho, un amuleto de esperanza en medio del infierno. Mi abuelo describía cómo lucharon valientemente, avanzando bajo un fuego cruzado implacable, cada metro ganado a un costo incalculable. Escribía sobre los gritos de comandos, el sonido metálico de las balas rebotando y los gritos de dolor que perforaban el aire. A pesar del horror alrededor, se mantenían unidos, movidos por la determinación y la camaradería forjada en medio de la adversidad. Sin embargo, había una sombra sombría en sus palabras, una sensación de presentimiento que iba más allá del terror inmediato de la batalla. Hablaba de una sombra que parecía cernirse sobre ellos, algo que no podía explicarse solo por la guerra. Una oscuridad que se infiltraba en las trincheras y en los sueños de los soldados, algo que susurraba en los momentos de silencio, prometiendo que el verdadero horror aún estaba por venir. El encuentro. 15 de julio de 1944, Bosque de Urgen. Mi abuelo escribía sobre una misión en el Bosque de Urgen, un laberinto denso y oscuro que parecía devorar la luz del día. Los árboles eran altos e imponentes, sus ramas entrelazadas formando un techo natural que filtraba la poca luz que lograba penetrar. La atmósfera era pesada y húmeda, cada paso hacía crujir el suelo cubierto de hojas y ramas secas bajo las botas de los soldados.
Durante una patrulla nocturna, en medio de la penumbra y el silencio opresivo, mi abuelo y su escuadrón avistaron una construcción medio escondida entre los árboles, una cabaña abandonada, desgastada por el tiempo y la guerra. Las tablas de madera estaban podridas, y las ventanas, rotas, parecían ojos vacíos observándolos. Una sensación de incomodidad se apoderó del grupo mientras se acercaban, como si el propio bosque les advirtiera que se mantuvieran alejados. Al entrar en la cabaña, fueron inmediatamente golpeados por un olor pútrido, una mezcla de moho y algo más indefinible, algo que recordaba carne podrida. La luz de sus linternas danzaba en las paredes, revelando símbolos extraños y perturbadores, esculpidos con precisión en las tablas. Eran marcas que ninguno de ellos reconocía, pero que evocaban un sentimiento de inquietud profunda. Pablo, el más curioso del grupo, exploraba un rincón oscuro de la cabaña cuando encontró un libro antiguo, su cubierta de cuero manchada de sangre seca. Al levantar el libro, un viento frío e inexplicable recorrió el interior de la cabaña, a pesar de las ventanas cerradas. Las llamas de las linternas vacilaron, lanzando sombras grotescas que parecían moverse por cuenta propia. Pablo abrió el libro y comenzó a hojearlo, sus manos temblando ligeramente. A medida que Pablo pasaba las páginas, una sensación de malestar comenzó a extenderse entre los hombres. El aire parecía volverse más denso, más difícil de respirar, y un silencio opresivo se apoderó del lugar, como si hasta los sonidos del bosque hubieran sido absorbidos por la oscuridad. Mi abuelo describía cómo una presencia invisible parecía observar cada movimiento de ellos, una sensación de que algo antiguo y malévolo había sido despertado. Los ojos de Pablo estaban fijos en el texto extraño, escrito en un idioma que ninguno de ellos reconocía. Las letras parecían danzar en la página, formando patrones que hacían que su cabeza diera vueltas. De repente, comenzó a murmurar palabras inconexas, su rostro pálido de terror. Mis compañeros y yo intercambiamos miradas aprensivas, sintiendo que algo terrible estaba a punto de suceder. El viento frío aumentó, casi derribando las linternas. Pablo cerró el libro abruptamente, y el silencio retornó, aún más pesado que antes. Sabían que algo había cambiado, algo que no podía ser visto, pero podía ser sentido. El malestar persistente era una advertencia, habían cruzado un límite invisible, despertado algo que no debía ser perturbado. Y en ese momento, cada uno de ellos sintió, en algún nivel profundo y primitivo, que la verdadera naturaleza de la guerra que enfrentaban iba más allá de balas y bombas, y tocaba las sombras de lo desconocido. El ritual. 18 de julio de 1944, las cosas se volvieron más aterradoras. Mi abuelo Álvaro describió en detalle cómo, esa misma noche, Pablo comenzó a actuar de forma extraña, como si estuviera poseído por una fuerza más allá de su comprensión. Pablo, que antes era alegre y bromista, ahora caminaba como un espectro, sus ojos fijos en algo invisible. Murmuraba en lenguas desconocidas, sonidos guturales y sibilantes que erizaban la piel de quienes los escuchaban. Todos los soldados creían que Pablo estaba comenzando a enloquecer debido a los horrores de la guerra, pero ninguno de ellos se atrevía a decir lo que realmente sentían y pensaban, que había algo sobrenatural detrás de toda esa locura. Pablo empezó a tener pesadillas terribles, despertando en medio de la noche con gritos angustiosos que resonaban por el bosque. Hablaba de figuras sombrías que lo perseguían, de ojos brillantes que lo observaban desde la oscuridad. Álvaro y los otros trataban de consolarlo, pero nada parecía alejar la oscuridad que lo consumía. Cierta noche, Álvaro despertó con un presentimiento inquietante. El campamento estaba extrañamente silencioso, el aire pesado como antes de una tormenta. Notó que Pablo no estaba en su lugar habitual y decidió buscarlo. Con una linterna en mano, Álvaro se adentró en el bosque, siguiendo un rastro de pasos en la tierra húmeda. Después de caminar por un tiempo que pareció una eternidad, Álvaro encontró a Pablo en un pequeño claro, iluminado solo por la luz de la luna llena que penetraba por las copas de los árboles. Pablo estaba en el centro, arrodillado en el suelo, el libro encontrado en la cabaña abierto frente a él. Sus labios se movían rápidamente, entonando cánticos en una lengua antigua y olvidada. Los árboles alrededor parecían moverse de manera antinatural, sus ramas retorciéndose como si estuvieran vivas.
Las sombras proyectadas por la luz de la luna danzaban alrededor de Pablo, creando formas distorsionadas y aterradoras. Era como si el propio bosque estuviera respondiendo al llamado oscuro del ritual. Álvaro observó, paralizado, mientras una brisa gélida circulaba por el claro, haciendo que las hojas susurraran secretos antiguos. Pablo levantó las manos hacia el cielo, sus ojos en blanco mostrando solo el blanco. Las palabras que salían de su boca estaban cargadas de poder, cada sílaba vibrando con una energía oscura y pulsante. De repente, el claro fue tomado por un silencio mortal. Las sombras dejaron de danzar y los árboles cesaron su movimiento. Pablo cayó al suelo, exhausto, el libro resbalando de sus manos. Álvaro corrió hacia él, sintiendo un frío que parecía penetrar hasta los huesos. Sacudió a Pablo, tratando de traerlo de vuelta a la realidad. Pablo abrió los ojos lentamente, la conciencia regresando gradualmente. Miró a Álvaro con una mezcla de confusión y terror, como si no recordara lo que acababa de suceder. ¿Qué hice?, susurró Pablo, su voz temblorosa. Álvaro no tenía respuestas. Todo lo que sabía era que algo terrible había sido desencadenado esa noche, algo que estaba más allá de su comprensión. Ayudó a Pablo a levantarse y, juntos, volvieron silenciosamente al campamento, el peso de lo desconocido cerniéndose sobre ellos como una sombra siniestra. La desaparición. 25 de julio de 1944, Pablo desapareció sin dejar rastro. El escuadrón estaba en alerta máxima, la tensión entre los hombres era palpable. Durante días, lo buscaron incansablemente, recorriendo el bosque de Urgen en busca de cualquier señal. Cada rincón oscuro, cada ruido distante era investigado con meticulosa atención, pero no había vestigios de Pablo. Álvaro describió cómo el bosque parecía estar vivo, sus sombras moviéndose de manera casi imperceptible, como si estuvieran observando y esperando, conspirando silenciosamente contra ellos. Los hombres susurraban entre ellos, historias de fantasmas y maldiciones empezaban a circular, aumentando el miedo. Álvaro, con el diario en mano, escribía sobre la inquietante sensación de ser observado. El viento que soplaba a través de los árboles parecía llevar susurros, palabras que no podía entender, pero que helaban su sangre. Las noches eran especialmente aterradoras, el silencio era absoluto, excepto por los ocasionales crujidos de ramas que sonaban como pasos furtivos alrededor del campamento. 1 de agosto de 1944, el retorno de Pablo fue tan misterioso como su desaparición. Apareció en el borde del campamento al amanecer, sucio y desorientado. Sus ojos, antes llenos de vida, estaban ahora vacíos, sin ningún rastro de reconocimiento. Era como si la persona que conocían hubiera sido borrada, reemplazada por una cáscara vacía. Álvaro escribió sobre la extrañeza de Pablo, sus movimientos lentos y mecánicos, la manera en que parecía ajeno al mundo a su alrededor. Durante la noche, Pablo se levantaba de su cama y vagaba por el campamento, murmurando incesantemente sobre ellos están llegando. Sus palabras iban acompañadas de una mirada perdida, sus ojos fijos en algún punto distante que nadie más podía ver. Álvaro y los otros hombres intentaban ignorar los susurros, convenciéndose de que Pablo estaba simplemente delirando, que la guerra y la desaparición habían quebrado su cordura. Pero en el fondo, todos sabían que algo sobrenatural estaba detrás de eso. El comportamiento de Pablo no era simplemente el resultado del estrés de la guerra. Había algo más, algo siniestro que él había traído consigo del bosque. La atmósfera en el campamento estaba cargada, una sensación de inminente desgracia pendía sobre ellos como una nube oscura. Los susurros de Pablo y sus ojos vacíos eran un recordatorio constante de que estaban lidiando con fuerzas que iban más allá de la comprensión humana. La batalla sobrenatural. 5 de agosto de 1944, la situación llegó a su clímax durante una noche de tormenta, cuando el bosque de Urgen se transformó en un escenario de pesadilla. Relámpagos cortaban el cielo, iluminando momentáneamente las sombras densas entre los árboles. La lluvia caía en torrentes, volviendo el terreno lodoso y traicionero. El ruido de los truenos era ensordecedor, pero había algo más en el aire, un murmullo sombrío que parecía venir de las profundidades del bosque. De repente, sombras salieron del bosque, moviéndose con una fluidez antinatural.
Eran como un ejército fantasma, figuras nebulosas e indistintas que flotaban sobre el suelo. Álvaro describió la escena con una claridad terrible, cada detalle grabado en su memoria como una pesadilla vivida. Las sombras avanzaban, sus formas cambiando constantemente, como si estuvieran hechas de humo y oscuridad. Ojos brillantes parpadeaban en las tinieblas, observando a los soldados con una malevolencia silenciosa. Los hombres se vieron en una batalla surrealista contra estas criaturas indescriptibles. Los disparos de sus armas parecían atravesar los cuerpos de las sombras sin causarles daño alguno, disipándose en el aire como si dispararan contra el viento. Álvaro y los otros luchaban con todo lo que tenían, disparando, gritando, tratando de formar una línea de defensa contra el enemigo insustancial. Pero la sensación de impotencia era abrumadora. Las sombras atacaban con una fuerza sobrenatural, agarrando a los soldados y arrastrándolos a la oscuridad. Álvaro vio a sus compañeros siendo llevados, sus gritos de desesperación mezclándose con el sonido de la tormenta. Era una visión de horror absoluto, amigos desapareciendo en las tinieblas mientras luchaban en vano por liberarse. El miedo y el pánico se apoderaron del campamento, los hombres moviéndose frenéticamente en un intento de salvarse. En medio del caos, Pablo fue llevado. Estaba luchando junto a Álvaro, sus ojos aún vacíos, pero había una determinación sombría en sus movimientos. Cuando las sombras lo envolvieron, soltó un grito final que resonó por el bosque, un sonido de pura agonía y terror. Álvaro nunca había oído un grito como ese, un sonido que parecía perforar el alma y quedarse grabado para siempre en la memoria. Las sombras retrocedieron tan rápidamente como habían aparecido, llevándose consigo a aquellos que capturaron. El claro quedó extrañamente silencioso después de la batalla, excepto por el sonido de la lluvia golpeando las hojas y el distante rugido del trueno. Álvaro estaba de rodillas, jadeante, su mente tratando de procesar lo que acababa de suceder. Miró alrededor, viendo los rostros pálidos y aterrorizados de los sobrevivientes. El diario de Álvaro registraba cada momento con una precisión angustiante, la tinta corrida en algunas páginas por las lágrimas que no podía contener. Sabía que habían enfrentado algo más allá de la comprensión humana, algo que habitaba en las sombras del bosque y se alimentaba del miedo y la desesperación. El secreto del libro. 8 de agosto de 1944, después de la batalla sobrenatural, Álvaro y los supervivientes estaban exhaustos, tanto física como mentalmente. El claro donde ocurrió la lucha estaba cubierto de escombros, el suelo marcado por señales de una guerra contra algo que no debería existir. Mientras examinaban los alrededores, uno de los soldados encontró el libro nuevamente, parcialmente enterrado en el barro, sus páginas aún empapadas de sangre seca y agua de lluvia. Los hombres se reunieron alrededor del libro, sus rostros pálidos reflejando el terror reciente. Álvaro sabía que el libro era la fuente de todo el mal que los había asolado. Había algo intrínsecamente maligno en sus páginas, algo que parecía pulsar con vida propia. Decidieron que la única manera de intentar acabar con la maldición era enterrarlo, escondiéndolo de las manos de cualquier persona que pudiera liberarlo inadvertidamente. Eligieron un lugar profundo en el bosque, lejos de cualquier camino o sendero. Cavaron una fosa mientras el sol se ponía, las sombras creciendo a su alrededor como un presagio. El libro fue colocado en el fondo del agujero, envuelto en un paño y cubierto con capas de tierra. Cuando la última pala de tierra fue lanzada, todos sintieron un alivio temporal, como si hubieran enterrado una parte de la propia pesadilla. Sellaron la cabaña donde se encontró el libro, clavando tablas en las ventanas y puertas, e hicieron un pacto solemne de no hablar nunca sobre lo que había sucedido. Para el mundo exterior, los compañeros que perdieron serían recordados como héroes que murieron en combate. Álvaro sentía un peso en su corazón, arrepentido de no haber destruido el libro, temiendo que el mal pudiera algún día regresar y reclamar más vidas. 12 de septiembre de 1944, con el final de la guerra acercándose, Álvaro escribía sobre su inminente regreso a casa. Las líneas del diario estaban cargadas de melancolía y dolor, cada palabra un tributo a los amigos que nunca volverían. Mencionaba los rostros de los compañeros perdidos, sus risas y camaradería, ahora reemplazadas por el silencio eterno. El secreto que él llevaba era una carga pesada, una sombra que lo seguiría por el resto de su vida.
El diario terminaba abruptamente, pero había una nota al final, escrita con una urgencia que mostraba el miedo de Álvaro: para quien encuentre esto, tenga cuidado. El mal nunca desaparece completamente. Estas palabras eran una advertencia, un grito de desesperación de un hombre que había presenciado horrores más allá de la comprensión. Álvaro sabía que, aunque habían enterrado el libro, la oscuridad que contenía aún estaba allí, esperando el momento adecuado para emerger nuevamente. El regreso a casa fue una mezcla de alivio y tristeza. Álvaro sabía que, por más que lo intentara, nunca podría escapar completamente de los recuerdos de esos días oscuros en el bosque de Urgen. Él llevaba consigo no solo la memoria de los amigos perdidos, sino también el conocimiento de que el verdadero mal puede esconderse en las sombras, aguardando para atacar nuevamente. Cerré el diario con manos temblorosas. Mi abuelo vivió con esa carga durante décadas, y ahora, el secreto estaba conmigo. Decidí que necesitaba saber más sobre esa cabaña y el libro. Tal vez, al entender lo que realmente sucedió, podría finalmente dar paz al espíritu de mi abuelo y asegurarme de que el mal no regresara.